Bendito Dios. Muchas gracias te damos una vez más por el nuevo día que nos permite vivir, Señor, por estar aquí reunidos de manera virtual alrededor de tu palabra, Señor. Esperando que obres con tu palabra en nuestra vida, Señor, en esta mañana, en este día, que nos des entendimiento, sabiduría, Señor Jesús, podamos comprender lo que leamos. Ayúdanos, Padre, te lo rogamos en tu nombre poderoso, Jesús. Amén. Amén. Segundo libro de Samuel, capítulo número 3, en la versión Reina Valera contemporánea. La guerra entre las familias de Saúl y de David fue larga, pero mientras que la familia de David se iba fortaleciendo, la de Saúl se iba debilitando. En Hebrón le nacieron hijos a David. Su primogénito fue Amnón, hijo de Ahinoam, la jezreelita. El segundo fue Quilab, hijo de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero fue Absalón, hijo de Macá, la hija de Talmai, el rey de Sur. El cuarto fue Adonías, hijo de Hagit. El quinto fue Cefatías, hijo de Abital. El sexto fue Itreán, hijo de Egla, también mujer de David. Estos fueron los hijos que le nacieron a David en Hebrón. En la guerra que había entre las familias de Saúl y de David, Abner defendía a la familia de Saúl. Como Saúl había tenido una concubina, la cual se llamaba Rispa, y era hija de Allá, un día Isboset increpó a Abner: ¿por qué te has acostado con la concubina de mi padre? Abner se disgustó por el reclamo de Isboset y le dijo: ¿acaso piensas que yo soy un simple perro al servicio de Judá? Yo que he tratado con misericordia a la familia de Saúl tu padre y a sus familiares y amigos, yo que no te he puesto en las manos de David, y ahora vienes a reclamarme por andar con esa mujer. Por eso que el Señor me castigue duramente, y más aún si no hago con David lo que Dios le prometió, y pongo en sus manos el reino de Saúl, y lo confirmo como rey de Israel y de Judá, desde Dan hasta Beerseba. Isboset lo escuchó y no pudo responderle nada porque le tenía miedo. Entonces Abner envió mensajeros a David para preguntarle: ¿de quién es el país? Aquí tienes mi mano. Hagamos un pacto y me comprometo a hacer que todo Israel te reconozca como rey. Al oír David esta propuesta, respondió: acepto tu propuesta con una condición. Cuando vengas a verme, trae a Mical, la hija de Saúl. Si no la traes, mejor no vengas. Después de esto, David mandó a decir a Isboset, el hijo de Saúl, que le devolviera a Mical. Después de esto, David mandó a decir a Isboset, el hijo de Saúl, que le devolviera a Mical, porque era su mujer, pues ella también, por ella había entregado 100 prepucios de los filisteos. Isboset ordenó entonces que fueran a casa de Paltiel, hijo de Lais, y le quitaran a Mical. Paltiel se fue llorando tras ella hasta llegar a Bahurín, pero Abner le ordenó que regresara a su casa y Paltiel obedeció. Luego Abner habló con los ancianos de Israel y les dijo: hace tiempo que ustedes procuran que David sea el rey de Israel. Háganlo ahora, porque el Señor ha hablado con él y le ha dicho: tú serás el instrumento que yo usaré para librar a mi pueblo del poder de los filisteos y de todos sus enemigos. Luego fue y habló con los benjaminitas, y después de eso se dirigió a Hebrón para comunicarle a David que el pueblo de Israel y los benjaminitas estaban de acuerdo. Para visitar a David en Hebrón, Abner se hizo acompañar de 20 hombres y David les ofreció un banquete a todos ellos.
Allí Abner le hizo a David esta promesa: me propongo reunir a todo el pueblo de Israel para que hagan un pacto contigo y tú reines como lo tienes pensado. Entonces David despidió a Abner y éste partió en paz. Después de visitar a David, Abner se marchó de Hebrón, muy tranquilo. Mientras tanto, Joab y los hombres de David regresaban del campo de batalla con un gran botín, y al llegar a Hebrón, le informaron que Abner, hijo de Ner, había estado con David y que lo había despedido en paz. Entonces Joab se presentó ante David y le reclamó: supe que Abner vino a visitarte y que tú lo has dejado ir. ¿Por qué lo hiciste? Tú bien sabes que él solo ha venido para engañarte y para saber por dónde andas y qué es lo que haces. En cuanto Joab salió de la presencia de David, sin que David lo supiera, mandó un mensaje a Abner pidiéndole que regresara a Hebrón, aunque Abner ya iba por el pozo de Sira. Cuando Abner volvió, Joab lo llevó aparte, a un lado de la puerta, diciéndole que quería hablar con él en secreto. En realidad quería vengar la muerte de su hermano Asael. Así que le hundió una daga por la quinta costilla y lo mató. Cuando David lo supo, dijo: el Señor es testigo de que mi reino y yo somos inocentes de la muerte de Abner, hijo de Ner. Que recaiga un severo castigo sobre Joab y sobre toda la familia de su padre. Que nunca falte en su casa quien padezca flujo de sangre, ni quien sea leproso o inválido, ni quien muera asesinado o sufra de hambre. Así fue como Joab y su hermano Abisai se vengaron de Abner por haber matado a su hermano Asael durante la batalla de Gabaón. David, por su parte, llamó a Joab y a sus acompañantes y les dijo: rásguense la ropa, vístanse de cilicio y guarden luto por la muerte de Abner. Y echó a andar detrás del ataúd. Abner fue sepultado en Hebrón, y el rey y el pueblo lloraron amargamente al lado del sepulcro. Además, el rey honró a Abner al decir: ¿por qué, Abner, tuviste que morir como un villano? ¿No tenías las manos atadas ni los pies encadenados? Caíste traicionado por gente malvada. Y el pueblo volvió a llorar junto al sepulcro. Luego fueron a ver al rey para que comiera algo, pero él dijo: que Dios me castigue y más aún si rompo mi promesa de no comer antes de que el sol se ponga. Cuando el pueblo supo la decisión de David, la celebró, pues todo lo que el rey hacía era de agrado al pueblo. Y ese día el pueblo comprendió que David había tenido que ver, nada había tenido que ver con la muerte de Abner. Además, David habló con sus hombres y les dijo: ¿se han dado cuenta de que hoy ha muerto un gran príncipe de Israel? Y yo, aunque me han ungido como rey, reconozco que soy débil y que estos hombres, los hijos de Zeruya, son muy violentos. Que el Señor les dé su merecido a los malvados, como corresponde a su maldad. Cuando Isboset, hijo de Saúl. Bueno, sigan, hermanas, que mi esposa está mal de la voz, por favor. Cuando Isboset, hijo de Saúl, supo que habían matado a Abner en Hebrón, se angustió y todo el pueblo de Israel se llenó de temor. Isboset contaba con 2 hombres de su confianza que estaban al frente de unos grupos de bandoleros. Uno de ellos se llamaba Baná y el otro Recab. Y los 2 eran hijos de un benjaminita de Berob llamado Rimón. A Boré se le consideraba parte de la tribu de Benjamín. Los habitantes de Berob habían huido a Gitayín y hasta
hasta la fecha viven allí como forasteros. Jonatán, el hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado que se llamaba Mefiboset. Cuando llegó a Jezreel la noticia de que Saúl y Jonatán habían muerto, Mefiboset tenía 5 años de edad. Su nodriza, llena de miedo, lo tomó y huyó con él, pero en su huida el niño se le cayó y por eso quedó lisiado. Un día los hijos de Rimón, el Belorita, es decir, Recab y Baná, entraron en la casa de Used mientras éste dormía la siesta en su alcoba. Era la hora en que hacía más calor y la portera de Ibusés, que había estado limpiando el trigo, se había quedado dormida. Recab y su hermano Baná aprovecharon esto y se metieron a la casa. Al entrar y ver a que Ibusés dormía la siesta, lo mataron y le cortaron la cabeza y llevándosela con ellos caminaron toda esa noche por el camino del Arabá. Luego, al llegar a Hebrón, le entregaron la cabeza al rey David y le dijeron: aquí tienes la cabeza de tu enemigo, Ibosed, hijo de Saúl, que te quería matar. En este día el Señor ha permitido a su majestad vengarse de Saúl y de su descendencia. Pero David le respondió: juro por el Señor que me ha librado de toda angustia, que cuando otro hombre, pensando que me traía buenas noticias, me comunicó que Saúl había muerto, yo lo agarré y en pago de esa noticia le di muerte en Siclag. Con más razón haré lo mismo a los 2 malvados que mataron a un inocente mientras dormía en su cama. ¿No creen que debo vengar esa muerte y eliminarlos de este mundo? Dicho esto, David ordenó a sus siervos que le dieran muerte y ellos así lo hicieron, y además les cortaron las manos y los pies y los colgaron junto al estanque de Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Ibosed y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Todas las tribus de Israel se reunieron en torno a David en Hebrón y dijeron: aquí nos tienes, por nuestro cuerpo corre la misma sangre que por el tuyo. Ya de tiempo atrás Saúl aún era muerto rey, nuestro rey. Tú salías con nuestros hombres a la guerra y regresabas victorioso. Además, el Señor te ha dicho que tú serás el pastor y príncipe de su pueblo Israel. Fue así como todos los ancianos de Israel se reunieron en Hebrón con el rey David, y en presencia del Señor, éste hizo un pacto con ellos y ellos lo ungieron como rey. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y fue rey durante 40 años. En Hebrón fue rey de Judá durante 7 años y 6 meses, y en Jerusalén fue rey de Israel y Judá durante 33 años. El rey salió acompañado de sus soldados y fue a Jerusalén a pelear contra los jebuseos que allí vivían. Pero ellos le dijeron a David: tú no entrarás aquí, pues hasta los cojos y los ciegos son capaces de echarte. Con eso quisieron decir que David jamás entraría en su ciudad. Sin embargo, David conquistó la fortaleza de Sión, que desde entonces es conocida como ciudad de David. Y ese mismo día David dijo: quien quiera matar a los jebuseos, que entre por los canales de agua de la ciudad y mate también a los cojos y a los ciegos, pues los odio con toda mi alma. Desde entonces se dice: ni los cojos ni los ciegos pueden entrar en el templo del Señor. David se quedó a vivir en la fortaleza y le puso por nombre Ciudad de David, y levantó una muralla alrededor desde Milo hasta el palacio. Y David fue ganando terreno y haciéndose fuerte, porque contaba con el apoyo del Señor y Dios de los ejércitos.
el rey Hiram de Tiro envió embajadores a David y junto con ellos mandó madera de cedro y canteros para que construyeran el palacio de David. Con esto David entendió que el Señor lo confirmaba como rey y que por causa de su pueblo Israel había engrandecido su reino. Después de que David salió de Hebrón, tomó esposas y concubinas y se estableció en Jerusalén. Con ellas tuvo más hijos e hijas. Los hijos que le nacieron en Jerusalén fueron Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibehar, Elisúa, Nefeg, Afía, Elisama, Eliada y Elifelet. Cuando los filisteos supieron que David había sido coronado rey de Israel, reunieron sus ejércitos y fueron a combatirlo. En cuanto David lo supo, se fue a la fortaleza. Mientras tanto, los filisteos llegaron y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces David fue y le preguntó al Señor: ¿debo atacar a los filisteos? ¿Los pondrás en mis manos? Y el Señor le respondió: ve y atácalos, porque los voy a poner en tus manos. Entonces David fue a Baal-Perasim y allí lo venció. Por eso dijo: el Señor se abrió paso entre las filas enemigas como si fuera una corriente impetuosa y llamó a ese lugar Baal-Perasim. Como al huir los filisteos abandonaron a sus ídolos, David ordenó que los juntaran y los quemaran. Pero los filisteos volvieron y acamparon en el valle de Refaim. Entonces David consultó al Señor y el Señor le dijo: no ataques de frente, rodéalos y atácalos frente a los árboles de balsa. Atácalos cuando oigas que las copas de los árboles, atácalos cuando oigas sobre las copas de los árboles un ruido como de un ejército en marcha, porque el Señor se pondrá en la vanguardia y herirá de muerte al ejército filisteo. David hizo lo que el Señor le ordenó e hirió de muerte a los filisteos desde Gaba hasta Geser. David volvió a reunir a todos los mejores soldados de Israel, que sumaban 30,000. Partió de Baalad de Judá con todo su ejército, para trasladar de allí el arca de Dios, donde se invocaba el nombre del Señor de los ejércitos, que habitaba entre los querubines. Sacaron el arca de Dios de la casa de Abinadab, que estaba sobre una colina, y la pusieron sobre un carro nuevo al que iban guiando Usa y Ahio, los hijos de Abinadab. Cuando sacaron de la casa de Abinadab el arca de Dios, Ahio iba delante del carro, mientras David y todo el pueblo danzaban alegremente delante del Señor, al son de instrumentos musicales de madera, de haya y de arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Al llegar a la era de Nacón, los bueyes trompezaron y Usa estiró la mano para sujetar el arca. Pero el Señor se enojó muchísimo contra Usa por haberse atrevido a tocar el arca, y allí mismo hirió a Usa, y este cayó fulminado. David se puso muy triste de que el Señor hubiera dado muerte a Usa, y de entonces aquel lugar se llama Pérez Usa. David tuvo entonces temor del Señor y se preguntaba: ¿cómo puedo pensar en llevarme el arca del Señor? Entonces ordenó que, en lugar de llevar el arca del Señor a la ciudad de David, la llevaran a la casa de Obed-Edom, de Gad. Y así el arca del Señor se quedó 3 meses en la casa del Gitita Obed-Edom, y Dios lo bendijo a este y a toda su familia. Cuando David se enteró que por causa del arca
el arca, el Señor había bendecido a Obed-Edom y a toda su familia, lleno de alegría llevó el arca a la ciudad de David. Apenas había dado 6 pasos los que llevaban el arca cuando David ofreció en sacrificio un buey y un carnero engordado, ataviado con un efod de lino. David danzaba con todas sus fuerzas delante del Señor. Lo mismo hacían todo el pueblo de Israel, que acompañaba el arca del Señor. Todo era júbilo y sonido de trompetas. Cuando el arca del Señor llegó a la ciudad de David, Mical, la hija de Saúl, estaba mirando por la ventana y al ver a David saltar y danzar delante del Señor, sintió por él profundo desprecio. El arca del Señor fue llevada a una tienda de campaña que David había ordenado levantar. Y David ofreció al Señor sacrificios y ofrendas de reconciliación. Luego de ofrecer los sacrificios y las ofrendas de reconciliación, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos y repartió entre el pueblo, hombres y mujeres, un pan, un trozo de carne, punta de pasas. Después de eso, todo el pueblo se fue, cada uno a su casa. David se dirigió entonces a su casa para bendecirla, pero Mical salió a recibirlo y le dijo: «Qué bien ha quedado el rey de Israel al descubierto sus intimidades frente a las ciudades, frente a las criadas de sus sirvientes. Tal desfachatez solo es propio de un hombre cualquiera». Pero David le respondió: «Sí dancé, pero lo hice delante del Señor, porque Él me eligió para reinar sobre su pueblo Israel. El Señor me ha, el Señor me ha preferido a mí en lugar de tu padre y de toda tu familia, y aún podría rebajarme más, según tu opinión, pero a los ojos de las criadas que tú mencionas, seré objeto de honra». Y Mical, la hija de Saúl, murió sin llegar a tener hijo de David. Tiempo después, cuando ya el rey David habitaba en su palacio y el Señor le había hecho descansar de los enemigos que lo rodeaban, llamó al profeta Natán y le dijo: «Mírame aquí, habitando en un palacio de cedro, mientras el arca de Dios se halla entre simples cortinas». Natán le respondió: Pues haz ya todo lo que te has propuesto, que el Señor está contigo. Pero esa misma noche la palabra del Señor vino a Natán y le dijo: Ve y dile de mi parte a mi siervo David: ¿Tú me vas a construir una casa para que yo la habite? Desde que saqué de Egipto al pueblo de Israel y hasta la fecha, no he vivido en ninguna casa. Más bien, he estado en tiendas de campaña y en enramadas. Todo el tiempo en que he andado con el pueblo de Israel, hay tribus a las que les he pedido encargarse de apacentar a mi pueblo. ¿Pero acaso le he pedido a alguna de ellas que me construya un palacio de cedro? Dile también de mi parte: yo, el Señor de los ejércitos, te saqué del redil y te quité de andar tras las ovejas para ponerte a gobernar a mi pueblo Israel. Yo he estado contigo por donde quiera que has andado. He destruido a los enemigos que has enfrentado y te he rodeado de gran fama. Te he hecho famoso entre los famosos. Además, ya he preparado para mi pueblo Israel un lugar donde se establezca para que viva en paz y nadie lo mueva de allí, ni los malvados lo aflijan como antes lo hicieron, cuando puse caudillos al frente de mi pueblo Israel. Yo te prometo que te haré descansar de tus enemigos y te aseguro que tendrás muchos descendientes. Cuando te llegue el momento de ir a descansar con tus padres, yo elegiré a uno de tus propios hijos y afirmaré su reinado.
será él quien me edifique un templo y afirmaré su trono para siempre. Yo seré un padre para él y él me será un hijo. Si se porta mal, lo corregiré como corrige todo padre a sus hijos, pero jamás le negaré mi misericordia, como se la negué a Saúl, a quien quité de tu presencia. Tus descendientes vivirán seguros y afirmaré tu trono, el cual permanecerá para siempre. Y Natán le comunicó a David todas y cada una de estas palabras y de esta visión. Entonces el rey David fue y se presentó ante el Señor y le dijo: Señor y Dios, ¿quién soy yo y qué es mi familia para que me hayas encumbrado tanto? Y hasta te parece poco lo que me has dado, Señor y Dios, que me haces mayores promesas para mis descendientes. No hay nadie que actúe como tú, Señor y Dios. Más que, ¿qué más te puedo decir, Señor y Dios, si tú me conoces mejor que nadie? Todas estas maravillas las has realizado conforme a tu palabra y siguiendo tu corazón, y me las has dado a conocer. Cuán grande eres, Señor y Dios. No hay nadie como tú, tal y como lo hemos sabido. No hay más Dios que tú. ¿Y qué pueblo puede compararse a Israel, nación tan singular? Tú lo libraste de hacerlo tu pueblo. Tú lo libraste para hacerlo tu pueblo y le diste un nombre. Y en su favor hiciste grandes y terribles proezas, porque lo amas. Tú lo libraste de Egipto y de otros pueblos y de sus dioses. Tú hiciste de Israel tu propio pueblo, tú lo hiciste tuyo para siempre. Tú, Señor, eres su Dios. Ahora, Señor y Dios, confirma para siempre la promesa que me has dado a mí y a mi familia, y haz todo lo que has dicho. Que tu gran nombre sea siempre reconocido. Que se diga que tú, Señor de los ejércitos, eres el Dios de Israel, y que los descendientes de tu siervo David siempre estarán en tu presencia. Tú, Señor de los ejércitos y Dios de Israel, le has dado a conocer a este siervo tuyo que afirmará su descendencia. Por eso este siervo tuyo se atreve a presentarse ante ti y hacerte esta súplica. Tú, Señor y Dios, eres Dios, y tus promesas a este siervo tuyo son verdaderas. Dígnate bendecir a todos mis descendientes y permite que siempre haya uno de ellos en tu servicio. Tú, Señor, lo has prometido, y con tu bendición será bendecida mi familia para siempre. Tiempo después David peleó contra los filisteos y los derrotó, los hizo sus súbditos y les arrebató Metet Amá. Peleó también contra los moabitas y como los derrotó, hizo que se tendieran en el suelo para medirlos con un cordel. A los que quedaban dentro de 2 medidas de cordel los mataba, pero dejaba con vida a los que quedaban dentro de una medida de cordel. Así los moabitas se convirtieron en súbditos y tuvieron que pagarle tributo. También David derrotó a Hadad-ezer, hijo de Rehob, rey de Soba, cuando éste iba a recuperar su territorio cerca del río Éufrates. David capturó a 1,700 soldados de caballería y a 20,000 soldados de infantería. A la mayoría de los caballos los desjarretó, pero dejó suficientes para tirar 100 carros. Los sirios llegaron de Damasco en ayuda de Hadad-ezer, pero David también los derrotó y mató a 22,000 de ellos. Puso luego guarniciones en Siria de Damasco y sometió a los sirios y les impuso tributo, y por donde quiera que David iba, el Señor lo ayudaba. A los soldados de Hadad-ezer, el que capturó David, les quitó sus escudos de oro y los llevó a Jerusalén. Además, el rey David les quitó gran cantidad de bronce a Betag y a Berotai, que eran ciudades de Hadad-ezer. Cuando Toi, rey de Hamat, se enteró de que David había derrotado al ejército de Hadad-ezer, envió a su hijo Joram para que visitara al rey David y le llevara saludos de paz y felicitaciones por haber vencido a Hadad-ezer, que era su enemigo. Como obsequio, Joram le entregó utensilios de plata, oro y bronce que David aceptó y juntó con el oro y la plata que les había quitado a las naciones que había sometido, y todo se lo dedicó al Señor.
Todo eso era el botín arrebatado a los sirios, los moabitas, los amonitas, los filisteos, los amalecitas y a Hadad de Ser, hijo de Rehob, rey de Zoba. Así fue como David ganó fama y cuando regresaba de derrotar a los sirios, luchó contra los edomitas en el valle de la Sal y allí acabó con 18,000 soldados de ellos. Por todo Edom puso guarnición y los edomitas se convirtieron en súbditos de David y en todas las batallas del Señor el Señor estaba con David y siempre le daba la victoria. David reinó sobre todo Israel, impartiendo justicia y equidad entre su pueblo. Joab, hijo de Zeruyá, era el general de su ejército y Josafat, hijo de Ahilud, era su cronista. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era su secretario personal. Benaías, hijo de Joiada, estaba al mando de los cretenses y peleteos. Y los hijos de David eran sacerdotes. Capítulo 9. Bueno, sigo yo. Un día David preguntó, ¿queda todavía alguno de los descendientes de Saúl en memoria de mi amigo Jonathan? Quiero darle muestra de mi bondad. Entonces llamaron a Siba, que había sido siervo de la familia de Saúl, para que se presentara ante el rey David. Cuando Siba se presentó ante David, éste le preguntó, ¿así que tú eres Siba? Y éste respondió, así es, para servirte. Y el rey preguntó, ¿queda algún descendiente de Saúl a quien yo pueda darle muestra de bondad en nombre del Señor? Siba le respondió que aún quedaba un hijo de Jonathan, pero que estaba lisiado de ambos pies. El rey le preguntó, ¿dónde estaba? Y Siba le respondió que estaba los de Bar, en casa Maquir, hijo de Amiel. Entonces David ordenó que fuera y lo llevara de la casa de Maquir a su presencia. Cuando Mefiboset, hijo de Jonatán y nieto de Saúl, llegó ante el rey David, se encontró con mucha reverencia. Entonces el rey le preguntó, ¿así que tú eres Mefiboset? Y este contestó, aquí me tienes para servirte. Y David le dijo, no tengas miedo, que por el gran aprecio que le tenía a tu padre, voy a tratarte con mucha bondad. Voy, voy también a devolverte las tierras que fueron de tu abuelo Saúl, y desde hoy te vas a sentar a mi mesa. Mefiboset volvió a inclinarse ante él y le dijo, pero ¿quién soy yo? Este siervo tuyo no es más que un perro muerto. Entonces llamó a Siba, el siervo de Saúl, y le dijo, hoy le he devuelto al hijo de tu señor todas las posesiones de Saúl y de su familia. Tú y tus hijos y tus sirvientes se encargarán de labrar sus tierras y de almacenar los frutos para que no le falte comida a Mefiboset, el hijo de tu señor, aunque él tiene un lugar en mi mesa y comerá conmigo. Siba, que tenía 15 hijos y 20 sirvientes, le respondió el rey, yo cumpliré fielmente todo lo que mi señor el rey me ha dicho, pero, pero por su parte, el rey retiró que Mefiboset comería con él como si fuera uno de sus hijos. Mefiboset tenía un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de Siba estaba a servicio
de Mefiboset. Y como Mefiboset estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén y siempre comía a la mesa del rey. Después de esto, murió el rey de los amonitas y subió al trono su hijo Hanún. Y David pensó, voy a tratar al hijo de Nahas con la misma buena voluntad con que su padre me trató a mí. Envió entonces una comisión para consolar a Nahas por la muerte de su padre, pero cuando los enviados de David llegaron al territorio amonita, los jefes del pueblo le dijeron a Hanún, ¿de veras crees que David te envía mensajeros para consolarte y honrar a tu padre? No, ha enviado a esa gente como espías para que inspeccionen la ciudad y luego puedan destruirla. Entonces Hanún arrestó a los mensajeros de David, le rasuró la mitad de la barba, le rascó la ropa hasta abajo de la cintura y los envió de regreso semidesnudos. Cuando David supo esto, mandó sirvientes a recibirlos, pues ellos estaban muy avergonzados. Por eso el rey les permitió que se quedaran en Jericó hasta que les creciera la barba, después de lo cual podrían volver. Los amonitas se dieron cuenta que se habían ganado la enemistad de David, así que contrataron a 20,000 soldados sirios de Bet-Rehob y de Soba, 1,000 soldados del rey de Macá y 12,000 de Istop. Y cuando David lo supo, envió a Joab con sus soldados más valientes a combatirlo. Entonces los amonitas se prepararon para la batalla a las puertas de la ciudad, mientras que los sirios de Soba, de Rehob, de Istop y de Macá se alinearon en el campo. Cuando Joab vio que la batalla se libraría de frente y por la retaguardia, hizo una selección de los mejores guerreros y se preparó en orden de batalla para luchar contra los sirios. Al ejército restante lo puso en manos de su hermano Abisai y lo alineó para encontrarse con los amonitas. Y le dijo, si ves que los sirios nos van ganando, vendrás en nuestra ayuda. Y si los amonitas te van ganando, nosotros iremos en tu ayuda. Vamos a luchar con todas nuestras fuerzas por el pueblo de Israel, por todas las ciudades de nuestro Dios, y que el Señor haga lo que mejor le parezca. Cuando Joab y sus soldados arremetieron contra los sirios, estos salieron huyendo de Joab y del ejército israelita. Y cuando los amonitas vieron que el ejército sirio huía, también ellos huyeron de Abisai y sus hombres y se refugiaron en la ciudad. Así terminó la batalla y Joab regresó a Jerusalén. Pero los sirios, al verse derrotados por el ejército israelita, volvieron a reagruparse. Entonces Hadad-Ezer mandó traer a los sirios que estaban al otro lado del río Éufrates y llegaron a Helam, comandados por Sobac, general del ejército de Hadad-Ezer. David supo que de estos movimientos y reunió a todo el ejército de Israel y juntos cruzaron el Jordán para llegar a Helam. Cuando los sirios los vieron, se formaron en orden de batalla y pelearon contra David y su ejército. Pero el ejército sirio fue vencido y huyó de los israelitas, y ese día David mató a los soldados sirios que conducían 700 carros y a 40,000 hombres de caballería. Allí murió también Sobac, general del ejército sirio. Y cuando los reyes que ayudaban a Hadad-Ezer vieron cómo habían sido derrotados sus ejércitos, firmaron la paz con Israel y se hicieron sus súbditos, y desde entonces los sirios se abstuvieron de ayudar a los amonitas. Al año siguiente, en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, David envió a Joab y a sus siervos y a todo el ejército de Israel a combatir a los amonitas, a los que vencieron luego de ponerle sitio a la ciudad de Rabá. David se quedó en Jerusalén y un día por la tarde, mientras se paseaba por la azotea
de su palacio después de la siesta, vio desde allí a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Al preguntar quién era ella, le dijeron que se llamaba Betsabé y que era hija de Elián y esposa de Urías elitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y ella se presentó ante él y él la tomó y se acostó con ella. Después de tener relaciones con ella, se purificó y regresó a su casa. Pero Betsabé quedó embarazada y cuando se dio cuenta se lo hizo saber a David. Entonces David envió un mensajero a Joab ordenándole que hiciera volver a Urías a elitita. Joab cumplió sus órdenes y cuando Urías se presentó ante David, este le preguntó cómo estaba Joab y los soldados y cómo se iba desarrollando la guerra. Después de eso, David le dijo a Urías, vete a tu casa y ponte cómodo. En cuanto Urías salió del palacio, David le envió un regalo especial de su mesa. Pero Urías no se fue a su casa, sino que pasó la noche a la puerta del palacio real en compañía de los siervos del rey. Cuando le dijeron a David que Urías no había dormido en su casa, el rey lo llamó y le preguntó, tú has tenido un viaje largo, ¿por qué no fuiste a dormir a tu casa? Y Urías le respondió, ¿podría yo entrar en mi casa y comer y beber y dormir con mi mujer mientras el arca del Señor está en la tienda de campaña y mientras mi señor Joab y los ejércitos de Israel y de Judá y los siervos del rey duermen en el campo? Juro por la vida de su majestad que jamás haré algo así. Entonces David le dijo a Urías, quédate todavía hoy y mañana, te enviaré de nuevo al campo de batalla. Y Urías se quedó en Jerusalén ese día y el siguiente, y David lo invitó a comer y a beber hasta que lo embriagó, pero más tarde Urías no regresó a su casa, sino que se fue a dormir junto con los siervos del rey. Por la mañana David escribió una carta para Joab y la envió por medio de Urías. Esa carta decía, pon a Urías al frente y en lo más recio de la batalla y déjalo solo para que el enemigo lo hiera de muerte. Así que cuando Joab sintió la ciudad, mandó a Urías al frente donde peleaban los hombres más valientes. Y cuando los amonitas salieron de la ciudad, cayeron algunos soldados del ejército de David, y entre ellos murió Urías elitita. Entonces Joab envió a David un informe de lo sucedido en la batalla, y al mensajero le instruyó, una vez que haya informado al rey de lo sucedido en el campo de la batalla. Si el rey comienza a enojarse y te pregunta por qué se acercaron tanto a la ciudad, no saben que hay peligro de que alguien arroje algo desde la muralla. Recuerden cómo murió Abimelech, el hijo de Jerubbal. Murió en Tebes porque una mujer le arrojó desde la muralla un pedazo de rueda de molino. ¿Por qué se acercaron? Porque se acercaron tanto a la muralla. Tú le dirás, también murió Urías elitita. El mensajero corrió a llevar la noticia a David, tal y como Joab le había dicho. Al llegar, le dijo a David, los que salían de la ciudad al campo para pelear contra nosotros nos estaban dominando, pero los hicimos retroceder hasta las puertas de la ciudad. Sin embargo, sus flecheros nos atacaron desde las murallas y alcanzaron a herir a varios de tus soldados. Entre ellos murió también Urías el elitita. Entonces David le dijo al mensajero, dile a Joab que no se preocupe por lo que pasó, pues la espada mata a unos y a otros, pero que refuerce su ataque contra la ciudad hasta conquistarla. Tú, por tu parte, infúndele ánimo.
Cuando la mujer de Urías supo que su esposo había muerto, se vistió de luto. Pero después de que ella guardó el luto, David mandó por ella y la hizo su esposa. Y ella le dio un hijo, pero esta acción de David no le agradó al Señor. Un día el Señor envió a Natán a hablar con David y Natán le dijo, en cierta ciudad vivían dos hombres, uno de ellos era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre solo tenía una corderita que había comprado y criado, y que era como su propia hija, pues comía de su mesa, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era como de la familia, pues había crecido con él y con sus hijos. Un día el hombre rico recibió a un visitante y como no quiso matar a ninguna de sus ovejas o vacas para ofrecerle de comer al visitante, fue y tomó la oveja del hombre pobre y la preparó para su visitante. David se puso muy furioso contra aquel hombre y le dijo a Natán, juro por el Señor que ese hombre merece la muerte, y por haber actuado así sin mostrar nada de misericordia, tiene que pagar 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán le dijo, tú eres ese hombre. Así ha dicho el Señor, Dios de Israel. Yo te consagré como rey de Israel, yo te libré del poder de Saúl. Yo te di el palacio que fue de tu Señor y puse en tus brazos sus mujeres. Además, yo te entregué las tribus de Israel y de Judá, y por si fuera poco, yo estaba dispuesto a darte mucho más. ¿Por qué menospreciaste la palabra del Señor y actuaste mal delante de sus ojos? Al hitita Uría lo mataste por medio de la espada de los amonitas para quedarte con su mujer. Ahora, en castigo, la violencia jamás se apartará de tu propia familia, pues menospreciaste al Señor y tomaste como mujer a la esposa de Urías el hitita. Pero así dice el Señor, yo haré que el mal sobrevenga sobre tu propia casa. Ante tus ojos, ante sus propios ojos entregaré tus mujeres a tu prójimo, y a pleno sol se acostará con ellas. Lo que tú hiciste en secreto, yo lo haré a plena luz del día y en presencia de todos los israelitas. David le respondió a Natán, reconozco que he pecado contra el Señor. Y Natán le dijo, el Señor ha perdonado tu pecado y no vas a morir. Pero como los enemigos del Señor hablan mal de él por causa de este pecado tuyo, tu hijo recién nacido tiene que morir. Después de esto, Natán regresó a su casa, y el niño que la mujer de Urías le dio a David se enfermó de gravedad porque el Señor así lo quiso. David le rogó al Señor por la salud de su hijo y ayunaba y se pasaba la noche acostado en el suelo. Los ancianos que vivían en el palacio iban a verlo y trataban de levantarlo del suelo, pero David se negaba a levantarse y tampoco quería comer. 7 días después el niño murió y sus sirvientes temían decírselo, pues decían, si cuando el niño vivía el rey no quería escucharnos, con más razón se afligirá si le decimos que el niño ya murió. Pero cuando David los vio hablar entre sí, se dio cuenta que el niño ya había muerto. Así que les preguntó, ¿ya ha muerto el niño? Ellos le respondieron, sí, señor, ya ha muerto. Entonces David se levantó del suelo y se bañó y se perfumó y se puso ropa limpia y luego fue a la casa del Señor y lo adoró. Después regresó a su casa y pidió de comer y comió. Los sirvientes le preguntaron, ¿qué es lo que haces? Cuando el niño aún vivía, estuviste ayunando y orando, pero ahora que ha muerto te levantas y pides de comer. Y David les dijo, cuando el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba y decía, tal vez el Señor se compadezca de mí y deje vivir al niño. Pero ahora que el niño ha muerto, ¿de qué me sirve ayunar? ¿Acaso podría yo devolverle la vida? Yo puedo ir a donde él está, pero él ya no volverá conmigo. Y David fue y consoló a Betsabé, su mujer, y se allegó a ella, y ella le dio un hijo al que llamó Salomón. Y el Señor llamó a este niño, el Señor amó a este niño, y por eso envió un mensaje al profeta Natán para decirle que lo llamara Yedidías.
Joab se encontraba en Rabá combatiendo a los amonitas y capturó la ciudad del rey. Entonces envió un mensaje a David para decirle: después de sitiar la ciudad de Rabá, he capturado también las reservas de agua. Por favor, reúne el resto del ejército y ven con ellos y acampa frente a la ciudad y tómala. Si yo la tomo, llevará mi nombre. David reunió entonces el resto de su ejército y fue y luchó contra Rabá y la capturó. Le quitó al rey la corona de oro que llevaba puesta, la cual pesaba 33 kilos y tenía incrustadas piedras preciosas. Los hombres de David la tomaron y con ella coronaron a David, y David obtuvo un gran botín de la ciudad. A la gente que quedaba en la ciudad la puso a trabajar con sierras y trillos y hachas de hierro, y también los puso a trabajar en los hornos de ladrillo. Esto mismo lo hizo en todas las ciudades de los amonitas. Después de esto, David regresó a Jerusalén con todo su ejército. Absalón, el hijo de David, tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar, y Amnón, que era otro de los hijos de David, se enamoró de ella. Era tal su pasión por Tamar que se enfermó de angustia, pero como ella era virgen, veía muy difícil llegar a poseerla. Sin embargo, Amnón tenía un amigo muy astuto llamado Jonadab, que era sobrino de David, pues era hijo de Simea, hermano de David. Un día Jonadab le preguntó a Amnón: oye, cada día te veo más delgado y tú eres el hijo del rey. ¿No me vas a decir qué te pasa? Entonces Amnón le dijo: es que estoy enamorado de Tamar, la hermana de mi hermano Absalón. Entonces Jonadab le aconsejó: métete a la cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre venga a visitarte, dile por favor que venga mi hermana Tamar, que me prepare algo y me dé de comer. Si ella lo prepara, yo comeré. Amnón fue y se acostó fingiendo estar enfermo, y cuando el rey llegó a visitarlo, Amnón le dijo: por favor, que venga mi hermana Tamar, que me prepare un par de hojuelas para que yo coma de su mano. David llamó a Tamar de su casa y le dijo: ve por favor a la casa de tu hermano Amnón y hazle algo de comer. Tamar fue a la casa de su hermano Amnón, que estaba acostado. Al llegar, tomó harina, la amasó e hizo ante él unas hojuelas y las coció. Luego sacó de la sartén las hojuelas, se las sirvió, pero él no quiso comer, sino que ordenó que todos los sirvientes salieran. Y en cuanto estuvieron solos, Amnón le dijo a Tamar: trae las hojuelas a mi alcoba y sírveme de comer. Tamar llevó a su hermano las hojuelas que le había preparado. Y cuando ella las puso delante de Amnón, él la agarró y le dijo: ven, hermanita, acuéstate conmigo. Pero ella le respondió: no, hermano mío, no te aproveches de mí. Eso no se hace en Israel. No cometas tal vileza. Si me deshonras, ¿a dónde podría yo ir a esconderme? Además, tú serías señalado en Israel como un hombre perverso. Yo te ruego que hables con el rey. Él no se opondrá a que yo sea tu esposa. Pero Amnón no quiso escucharla, sino que, siendo más fuerte que ella, la obligó a acostarse con él y la violó. Pero después de violarla, el odio que sintió por ella fue mayor que el amor que le había tenido, así que le ordenó: levántate y lárgate. Ella le dijo: no me hagas eso. Si me echas de tu casa, me harás un daño mayor que el de haberme violado. Pero Amnón no le hizo caso, sino que llamó a su criado y le ordenó: echa a esta mujer fuera de mi casa, y en cuanto la eches, cierra la puerta. En efecto, el criado de Amnón la echó fuera de la casa y enseguida cerró la puerta. Y Tamar, que llevaba puesto un vestido de colores, como el que usaban todas las hijas de los reyes cuando eran vírgenes, se rasgó el vestido de colores, se echó ceniza sobre la cabeza, y con la cabeza entre sus manos se fue gritando. Luego su hermano Absalón le preguntó: ¿así que tu hermano no se acostó contigo? Pues no digas nada de esto, hermana mía, sino tranquilízate, porque es tu hermano. Tamar, muy desconsolada, se quedó en casa de su hermano Absalón. El rey se enteró de lo que Amnón había hecho y se llenó de ira. Absalón, por su parte,
Aunque aborrecía a su hermano Amnón por haber violado a Tamar, su hermana, no le dijo absolutamente nada. Pero 2 años después, Absalón tenía gente trasquilando sus ovejas en Baal Hazor, cerca del pueblo de Efraín. Así que invitó a todos los hijos del rey a una comida. Fue a ver al rey y le dijo: tengo hombres trasquilando mis ovejas. Ruego a su majestad me honre con su compañía. También pueden acompañarlo sus siervos. Pero el rey le dijo: no, hijo mío, si vamos todos tenemos que gastar demasiado. Y el rey no quiso ir, aunque le dio su bendición. Sin embargo, Absalón insistió: si no puedes venir, te ruego que dejes ir a mi hermano Amnón. Y el rey le preguntó: ¿y por qué quieres que vaya? Tanto insistió Absalón que el rey dejó ir a Amnón y a todos sus hijos. Pero Absalón ya había instruido a sus sirvientes: manténganse atentos para que cuando vean que el vino ya ha puesto muy alegre a Amnón, y a una orden mía, ustedes lo matarán. No tengan miedo, que ustedes solo están cumpliendo mis órdenes. Ánimo y mucho valor. Y así los siervos de Absalón, siguiendo sus órdenes, mataron a Amnón. Entonces los otros hijos del rey montaron en sus mulas y huyeron. Todavía estaban de camino ellos cuando llegó a oídos de David que Absalón había matado a todos los hijos del rey y que ninguno había quedado con vida. Entonces David se levantó de su trono, se rasgó los vestidos, se tendió en el suelo, lo mismo que todos sus siervos. Pero allí estaba su sobrino Jonadab, hijo de Simea, y éste le dijo: que no le mientan, su majestad. No han muerto todos sus hijos, solo ha muerto Amnón, pues así lo había decidido Absalón desde el día que Amnón violó a su hermana Tamar. No crea, su majestad, ese rumor de que todos sus hijos han muerto. El único que ha muerto es Amnón. Mientras tanto, Absalón huyó. Y cuando el joven que vigilaba el camino vio que del lado del monte venía mucha gente, justamente a sus espaldas, corrió a dar el aviso. Entonces Jonadab le dijo al rey: ahí vienen los hijos de su majestad, tal y como este siervo suyo le había dicho. Apenas había dicho esto cuando entraron los hijos del rey, llorando amargamente. Entonces el rey y sus sirvientes se unieron al llanto en medio de grandes lamentos. Absalón huyó a las tierras de Talmai, hijo de Amiud, que era rey de Gesur. Y David lloraba todos los días por su hijo Amnón. Absalón, por su parte, huyó a Jesús y allí se quedó 3 años. Y cuando David se consoló por la muerte de Amnón, sintió deseo de ver a Absalón. Joab, hijo de Zerullá, sabía que el rey sentía un cariño especial por Absalón, así que mandó traer de Tecoa a una mujer muy astuta y la instruyó: vístete de luto y sin maquillaje alguno, y preséntate ante el rey fingiendo llevar ya mucho tiempo de duelo por algún pariente muerto. Una vez ante el rey le dirás lo que te voy a decir. Y Joab le dijo a la mujer lo que ella tenía que repetir, y cuando ella se presentó ante el rey, hizo una reverencia, se inclinó hasta tocar el suelo y le dijo: su majestad, venga a pedir protección. Y el rey preguntó: ¿qué te pasa? Y ella respondió: mi marido ha muerto y me he quedado viuda. Yo tuve 2 hijos que se pelearon en el campo. Como no había nadie que los separara, uno de ellos hirió de muerte al otro y lo mató. Ahora toda la familia se ha puesto en mi contra y me insiste: tienes que entregar a ese asesino, pues tiene que pagar con su vida la muerte de su hermano. Si les hago caso, matarán a mi único heredero y con eso habrán
apagado la última chispa que me queda y la memoria de mi marido se perderá por no dejar ningún descendiente. Y el rey le dijo a la mujer, regresa a tu casa, que yo voy a dar instrucciones acerca de ti. Pero la mujer le respondió, rey y señor mío, si la familia de mi padre y yo hemos hecho mal, que la culpa recaiga sobre nosotros, pero que no se culpe de esto a su majestad ni a su reino. Y David le dijo, si alguien te culpa de algo, hazlo que compadezca ante mí y no volverá a molestarte. Pero la mujer añadió, ruego a su majestad consultar al Señor tu Dios para que quien quiera tomar venganza no empeores las cosas matando a mi hijo. Y el rey respondió, juro por el Señor que tu hijo no va a perder un solo pelo de su cabeza. Ella volvió a decir, ruego a su majestad permitir a esta, su humilde sierva, decir una sola palabra más. El rey le dijo, te escucho. Entonces ella le dijo, ¿por qué su majestad se propone perjudicar al pueblo de Dios con lo que su majestad ha dicho? Su majestad mismo se condena, pues no permite volver a su hijo desterrado. Todos tenemos que morir. Somos como el agua cuando se derrama en el suelo, que ya no se puede recoger. Pero Dios, lejos de quitarnos la vida, pone los medios para que nos volvamos a Él, si nos hemos alejado. Yo he venido a hablar con su majestad porque tengo miedo del pueblo. Por eso me dije, voy a hablar con el rey, tal vez que se digne escucharme. Si me haces caso, me librarás de lo que quieren destruirnos a mi hijo y a mí y quitarnos lo que Dios mismo nos ha dado. Y esa sierva de su majestad ahora espera una respuesta consoladora, pues su majestad es como un ángel de Dios y puede discernir entre lo bueno y lo malo. Que nuestro Señor y Dios sea siempre con su majestad. Entonces David le dijo a la mujer, voy a preguntarte algo, pero quiero que me digas toda la verdad. Ella contestó, diga su majestad. Y el rey le dijo, ¿no es verdad que detrás de todo esto anda la mano de Joab? Y ella respondió, puedo jurar a su majestad, a quien de ningún modo se puede engañar, que fue su siervo Joab quien me habló y me ordenó decir cada palabra que yo he dicho, pero lo hizo con la intención de que las cosas cambien. Sin embargo, su majestad posee la sabiduría de un ángel de Dios y sabe todo lo que pasa en su país. Entonces el rey le dijo a Joab, fíjate bien esto que he decidido hacer. Ve y haz volver al joven Absalón. Y Joab inclinó su rostro ante el rey con reverencia hasta tocar el suelo y bendijo al rey diciendo, yo he comprobado que su majestad es muy bondadoso con este siervo suyo, pues ha atendido a lo que su siervo sugirió. Y Joab se levantó enseguida y se fue a Jesús para traer a Absalón de regreso a Jerusalén, aunque el rey ordenó que se vaya a su casa y no se presente ante mí. Y Absalón se fue a su casa sin presentarse ante el rey. No había en todo Israel nadie tan bien parecido como Absalón. Su hermosura era perfecta de pies a cabeza. Cada año cuando se mandaban cortarle el cabello, pues era tan abundante que le molestaba. El cabello cortado llegaba a pesar más de 2 kilos, según el peso oficial. Absalón tuvo 3 hijos varones y una hija muy hermosa llamada Tamar. Durante los 2 años que estuvo en Jerusalén, no se le permitió ver al rey, pero como Absalón quería verlo, le envió mensajes a Joab para que intercediera por él, pero Joab se negó a verlo hasta en 2
ocasiones. Entonces Absalón ordenó a sus sirvientes: como saben, el campo de Joab está junto al mío y en él ha sembrado cebada. Vayan, préndale fuego. Sus sirvientes le prendieron fuego al campo de Joab, y cuando Joab lo supo, fue a la casa de Absalón y le reclamó: ¿por qué mandaste a tus siervos, a tus sirvientes, a que le prendieran fuego a mi campo? Y Absalón le respondió: te he mandado a llamar para que vayas a ver al rey y le preguntes para qué me hizo venir a Jesús. Sería mejor que me hubiera quedado allá. Yo quiero ver al rey. Si he cometido algún pecado, que me mate. Joab le presentó ante el rey y le comunicó el sentir de Absalón. Entonces el rey mandó llamar a Absalón, y cuando éste se presentó ante el rey, se inclinó hasta tocar el suelo, pero su parte el rey besó a Absalón. Señor Jesús, Dios santo y poderoso, te damos gracias, Señor Jesús, por este momento que nos has permitido recordar tu palabra, Señor. Te agradecemos, Señor, por la fortaleza que nos das cada día para proseguir en este camino, Señor Jesús. Te rogamos a esta hora tu bendición para cada uno de nosotros. Te rogamos que nos ayudes, Señor Jesús, y que podamos seguir y que tu palabra sea aplicada en cada momento de nuestra vida, Señor, y recordarla y llevarla a nuestra mente y en nuestro corazón. Te damos gracias, Señor Jesús. Dios les bendiga a mis amados hermanos. Muchas gracias.